Bueno, gracias por avisarme. Ver el futuro en tres preguntas. Terminamos capítulo 24 de Mateo hoy, si Dios quiere, vivos y sanos. El contexto de lo que hemos estado viendo tenía que ver con Mateo 22 al 24, que son las tres últimas enseñanzas de Jesús antes de su crucifixión, antes de la Pascua. Capítulo 22 de Mateo básicamente es la entrada triunfal de Jesús, confrontaciones dentro del templo con las diferentes autoridades, eh, contestándole todo lo que le tiran, devolviéndole cada una de las preguntas y dándole respuestas que los dejan a todos desubicados, mal parados sobre todo. En el capítulo 23 ya Jesús hace un discurso final al público, dedicándole de alguna manera a los líderes religiosos, diciéndole 7 u 8 veces, depende cómo se mire: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Acuérdense, el ay es más que nada una condenación. Dios los condene, maldito ustedes, escribas y fariseos. Y termina el capítulo 23 y la última enseñanza es a los discípulos en el capítulo 24 y 25. Entonces, ese es el contexto de lo que estamos viendo para entender Mateo 24 y 25. La llave dijimos que es la última parte del capítulo 23, donde Jesús le habla a Jerusalén, donde los discípulos quedan asombrados con lo que dice. Jesús le dice a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Eso les habrá hecho abrir los ojos a más de uno, pensando: ¿estás citando a Daniel? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ante semejante profecía, ante semejante declaración, saliendo del templo, en el capítulo 24, se acercaron sus discípulos y le mostraron las partes de afuera del templo que todavía estaban en construcción. ¿Sí? Y Jesús les dice: miren, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo que ustedes están viendo, me están mostrando, que lo tienen en tan grande estima, no va a quedar piedra sobre piedra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Por Marcos sabemos que los discípulos fueron precisamente Pedro, Jacobo, Juan, que siempre estaban con Jesús, más Andrés. A ellos cuatro se le acercan y le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esas dos preguntas o tres preguntas, depende cómo se mire, o la segunda pregunta compuesta, son las que forman o dan pie a todo lo que se va a hablar de Mateo 24 y 25. Entonces, ante tales preguntas, porque no eran unas preguntas capciosas como generalmente hacían los fariseos, esta es una pregunta de sus discípulos porque realmente quieren saber. Y Jesús les responde. Y nosotros entendemos que Jesús, al responderle a sus discípulos, no los quiere confundir. Al contrario, los quiere informar. Y de acá en adelante, nosotros vimos que ahí están las preguntas. Pudimos ver la destrucción del templo en Lucas 21, del 12 al 24, donde empieza a hablar de los dolores de parto, Lucas, y después termina diciendo: pero antes de estas cosas,
ya lo vimos, señala la destrucción del templo. Vimos también el principio de los dolores de parto, versículos del 4 al 8, y vimos los conflictos sociales que va a haber. Uno va a entregar al otro, se van a levantar unos conflictos sociales muy importantes. Pero todavía no es el fin, decía Jesús. Y hasta acá es donde más o menos vimos nosotros. En esta última parte vamos a ver desde el versículo 15 en adelante. La segunda pregunta, o segunda y tercera, que es, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y lo lógico sería, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Pero bueno, es una pregunta compuesta. No vamos a debatir si son dos, si es una. Lo importante es entender qué están preguntando y qué responde Jesús. La respuesta es sobre todo a esta inquietud. La casa va a ser dejada desierta y no me van a ver más, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. He aquí vuestra casa es dejada desierta. Fíjense un poco las palabras, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? Preguntan ellos. Y Jesús en el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le entienda, ahí vemos un poco la inquietud de ellos, ¿cuándo va a suceder esto? Y la respuesta de Jesús, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, que es algo que vimos y que tiene que ver con, sobre todas las cosas, idolatría dentro del templo. Idolatría, por lo menos eso es lo que nos muestra el Antiguo Testamento en cuanto a la abominación desoladora, lo que nos muestra Daniel. Cuando ustedes vean eso en el lugar santo, ¿dónde lo van a ver? Ver. No es que le van a contar, no es que... Cuando ustedes lo vean ahí, prepárense. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el comienzo de la gran tribulación, la intensidad de la gran tribulación y la consumación de la gran tribulación. Acuérdense que esto va en aumento, como los dolores de parto, los principios. La gran tribulación tiene, o se puede ver en tres aspectos: un comienzo, una intensidad y una consumación. Hay muchas formas de verlo. Yo he elegido esta porque creo que me ilustra mejor lo que está tratando de explicar Jesús. Así que un comienzo, una intensidad y una consumación. El comienzo de la gran tribulación es una abominación desoladora. El versículo 16 dice, entonces, cuando ocurra el lugar santo, la abominación desoladora, entonces los que estén en Judea, los que estén en la provincia, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno y en el día de reposo. Lo que está hablando es de una rapidez de las cosas. Cuando esto ocurra, va a haber una rapidez y los eventos van a ser, se van a desencadenar de una manera en que Jesús lo que está explicando dice, mire, no va a haber tiempo para mucho. Escapen, huyan de Jerusalén, huyan de Judea, y fíjense, ojalá que no les toque, Dios quiera que no les toque en invierno, porque el invierno en el desierto es muy duro, ni en el día de reposo. Acuérdense, muchos judíos ortodoxos, si esto ocurre en el día de reposo, muchos se van a querer quedar, porque no toman colectivo, no manejan, eh, muchas cosas no hacen porque es el día de reposo. Entonces, por cumplir ese reposo se quedarán ahí y no van a poder huir, lo cual sería contraproducente. La intensidad de la gran tribulación se relata en el versículo 21 al 28. Porque habrá entonces
Entonces, gran tribulación. Jesús, ¿cómo va a ser esta tribulación? Y una tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta gran tribulación es peor que el holocausto. Y sí, porque el holocausto es pasado. No ha habido una tribulación como esta. ¿Es peor que la Primera Guerra Mundial? ¿Es peor que la Segunda? Y sí, porque no ha habido ni habrá una como esta. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Los días están acortados, o sea, están medidos, están estipulados. Si en esos días, si no fueran esos días así, la humanidad no sobreviviría a ese tiempo. Otros piensan que esos 3 años y medio que va a durar la gran tribulación va a ser acortado, van a ser menos de 3 años y medio. ¿Es una posibilidad? ¿Será que va a durar menos? A mí me cuesta pensar que lo que está diciendo es que se van a cortar los tiempos, sino que el tiempo está medido. Eso es lo que yo creo, pero la otra posibilidad también está. Lo que sí es claro que este tiempo va a ser terminado con la venida de Jesús. Jesús mismo va a poner fin a esta pesadilla, a esta atrocidad que va a comenzar. Él mismo va a terminar con este problema. Sigue diciendo, dice, entonces, si algunos dijeren, miren la confusión que va a haber, ¿no? Mirá, aquí está el Cristo, o mirá, allí está, no, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. ¿Sí? En ese tiempo no es necesario, ya se están desencadenando las señales, se están desencadenando los hechos que Jesús está diciendo. No necesitamos de un profeta para decirnos que ya la venida es inminente. No necesitamos saber que Jesús está en tal o cual lado. Cuando se empiecen a desencadenar estos hechos, sabemos que el Señor en 3 años y medio viene. Y si se acortan los tiempos, vendrá antes. Pero no es que va a estar en algún lugar. No es que va a estar en... o sea, no vamos a tener una dependencia de voces proféticas en ese momento, porque ya está estipulado, ya está escrito, ya no, Jesús mismo nos está mostrando cómo van a ser las cosas. Entonces, para ese desencadenamiento de sucesos, no necesitamos una voz profética que lo anuncie, o que lo anuncie a Cristo en algún lado, por más que vengan con señales y prodigios. Entonces, ya nos lo ha dicho varias veces Jesús. Falsos cristos, falsos profetas se van a levantar en este tiempo. Acuérdense algo que ya dije el otro día, pero creo que está bueno resaltarlo. No nos obnubilemos, no nos ceguemos por los hechos de poder que pueden llegar a ser alguien. Tratemos de discernir la fuente del poder. Tratemos de discernir quién se beneficia con ese hecho. Entonces, quién se va a beneficiar con ese hecho hablando en futuro. Grandes señales, grandes prodigios, de tal manera que engañarán. Si el hecho es intentar engañar, sacar nuestra mirada de lo que ya sabemos que van a suceder las cosas, ahí es donde nosotros vamos a tener que tomar una decisión y estar quizás en contra de la corriente que se mueva en ese tiempo, o a los que le toque vivir ese tiempo. Así que, si os dijeren, mirá, está en el desierto, no salgan, no salgan al desierto. O mirá, están los aposentos, no lo crean.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así, acá hay una comparación, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, es una venida instantánea y es una venida universal. Todos lo van a ver. Eso es lo que está tratando de decir. Miren, eh, cuando yo venga, todos se van a dar cuenta. Así que no tienen que estar especulando con alguien que les diga dónde voy a estar. No le crean a esa persona. Cuando venga, ustedes se van a dar cuenta. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, este pasaje, por lo que pude investigar, es un pasaje bastante complicado, por lo menos para la mayoría. Yo les voy a dar algunas ideas de cómo lo interpretan, aunque todos dicen que es de difícil interpretación. La mayoría concuerda con que la palabra que se utiliza para águilas tiene que ver más con buitres, que son los que están alrededor de un cuerpo muerto. Las águilas comen carne pero viva. Los que están alrededor de un cuerpo muerto son los buitres, y también la palabra da para buitre. Entonces, algunos piensan que son los falsos maestros, de los que está hablando el texto, y los falsos mesías, van a converger sobre algo que está muerto, sobre profecías, sobre situaciones que no tiene vida. La vida está por venir, pero ellos están revoloteando alrededor de algo que está muerto. Una de las posibles interpretaciones. Donde revolotean los buitres, ahí hay algo muerto. O sea, toda esta gente que va a estar revoloteando en este lugar, no está revoloteando sobre la vida misma de Jesús. Otra situación es, dicen, miren, estos profetas van a estar profetizando aunque no quieran, aunque nosotros no querramos. La propagación de falsos profetas, la propagación de falsos mesías, eso está profetizando el tiempo. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. No le vamos a creer a lo que están diciendo, pero el hecho de que ya empiecen a aparecer muchos está hablando de la profecía, está hablando de que se está cumpliendo el tiempo. Entonces, algunos que creen que todo se cumplió en el 70, hablan de que las águilas era el estandarte de los romanos, y que donde estuviera el estandarte de los romanos se iba a ver gente muerta. Es otra forma de entenderlo, me cuesta, pero bueno, lo comparto con ustedes. Pero bueno, es un dicho bastante complicado de entender en cuanto al contexto. Entonces vimos que hay un comienzo de la gran tribulación, hay una intensidad de la gran tribulación, y después va a venir la consumación de la gran tribulación. Esto es del versículo 29 al 31. Dentro de la consumación hay tres eventos importantes que se pueden destacar. Tres eventos que sería bueno que lo tuviéramos en mente. Primero, va a haber movimientos cósmicos. Segundo, viene el Señor, y esa es la señal. Ya lo vamos a ver. Y el tercer evento importante es la reunión de todos los santos. Entonces, vamos a ver lo que es la consumación de la gran tribulación. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Inmediatamente después. ¿Después de qué? De la tribulación, o sea, de la intensidad, por llamarlo de alguna manera, de ese momento. Inmediatamente después de eso, vienen los eventos cósmicos, por llamarlo de alguna manera. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
No cabe duda que si estas cosas empiezan a suceder, estamos en presencia ya de la venida del Señor. Y si uno se pone a pensar y dice, pero bueno, el sol se oscurecerá, ¿qué va a haber entonces? Mucha oscuridad. Si el sol se oscurece y no calienta, ¿qué va a haber? Frío. Va a ser un tiempo complicado en cuanto a eso. No solo lo dice Mateo, podemos verlo en Isaías. Dice que he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Eso está en Isaías 13. También Apocalipsis nos habla en el sexto sello en cuanto a lo que va a pasar. Juan dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Espero que estén viendo a los paralelos en cuanto al relato. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Así como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Si ustedes leen Isaías 34, ustedes van a leer lo mismo. Todo el capítulo de 34 de Isaías van a ver también el cielo que se enrolla como un pergamino, van a ver muchas cosas parecidas a él. Y todo mundo y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas. ¿Sí? ¿Qué decía el Señor? Salgan, váyanse, y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis capítulo 6. Entonces vemos el paralelo, ¿no? Se abre el sexto rollo, como tiene un paralelo con Mateo 24. La segunda, la venida del Señor. Acá vemos entonces, ¿y cuál va a ser tu señal? Entonces aparecerá la señal. ¿Cuál señal? Del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, poder y gran gloria. ¿Y qué entonces qué me está diciendo Jesús? Que la señal sos vos viniendo. ¿Sí? Bueno, es una buena señal. ¿Se acuerdan cuando le pedían señal? Bueno, no les voy a dar ninguna señal a ustedes, solamente la señal de Jonás. Iba a estar muerto 3 días y el tercero iba a resucitar. Señal. Él es la señal. Van a haber un desencadenamiento de cosas, pero la señal de la venida va a ser el Hijo del Hombre en el cielo. Las tribus se van a lamentar, las etnias se van a lamentar, sobre todo aquellos que, que no reconocieron a Jesús como Mesías. Y es importante destacar esto. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Parece muy trillado eso que está diciendo. Pero fíjense, a ver si tengo el versículo. Sí, miren Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, Dios el Padre,
Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Mi pregunta para ustedes es, ¿ustedes creen que este pasaje de Daniel era un pasaje conocido para los hebreos de aquella época, la época de Jesús? Me imagino que todos van a decir que sí, y tienen razón. Era un pasaje muy conocido. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. Acuérdense también, Ezequiel capítulo 1, donde el Hijo del Hombre viene en las nubes y se da una descripción total. Y hay uno como el Hijo del Hombre en el trono. Por eso es que es tan importante y a veces se nos pasa un poquito, lo leemos un poquito rápido, cuando Jesús mismo cita este pasaje, no acá en Mateo 24, un poquito más adelante, ya cuando es entregado en Mateo 26. A Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Que aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mucho tiempo leía este pasaje sin la conexión con Daniel. Y entonces me parecía un despropósito la reacción de esta gente. Así, bueno, me veréis, ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Daniel, capítulo 7. Por eso la reacción, puñetazos, escupidas, golpes, a esta declaración, viniendo en las nubes del cielo. Entonces, tenemos claro que la señal del Hijo del Hombre es viniendo en las nubes del cielo. En la parte 3 es otro evento importante. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por eso yo quise resaltar las veces que aparece la letra I, que es una conexión, porque es importante todos los sucesos que va viendo. Y enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos. Esto es seguido a la señal, pero todo esto es la culminación de la gran tribulación. ¿Qué es lo que se destaca acá? La trompeta. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Lo tenemos en otros pasajes? Sí. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. Y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo. ¿En dónde? En Jerusalén. Gran trompeta. Y aquí os digo un misterio. Pablo hablando. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Entonces, ¿en qué momento seremos transformados? ¿Cómo seremos transformados?
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que vivamos en ese momento, dice Pablo, seremos transformados. ¿Cuándo va a ocurrir esto? A la final trompeta, porque se tocará trompeta. Era muy importante para el pueblo de Israel la trompeta. Era muy importante para aquellos tiempos. Siempre fue importante el sonido de la trompeta, que sea claro, si había que ir, esa trompeta decía que era tiempo de júbilo, si esa trompeta decía que era tiempo de retirada en una batalla, si esa trompeta decía que era tiempo de atacar. Bueno, nosotros sabemos que al último se va a tocar trompeta. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Lo clave es, por tanto, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles? El Señor va a venir, el Señor va a tocar trompeta y vamos a ser arrebatados juntamente con Él. Estaremos con el Señor por siempre. Esto es más o menos el bosquejo, de alguna manera, para poder entenderlo, para poder vislumbrar más o menos los eventos. La destrucción del templo, algo que ya fue pasado. El principio de dolores, que va a ir escalando en intensidad, en fuerza. Los conflictos sociales y la, ¿cómo que se me fue la palabra? La abominación desoladora, que es la marca del comienzo de la gran tribulación. Ese es el comienzo. Y ahí ponemos, listo, ponemos el reloj. Acá podemos empezar a decir, va a aumentar en intensidad y va a tener un final, una consumación con 3 eventos principales. Los cielos van a hablar de una manera inconfundible. La señal, el Señor viniendo, todos lo vamos a ver. Y la reunión de todos los santos en el final de su venida. Con esto terminamos una parte de la respuesta de Jesús a las 3 preguntas. Terminamos con lo que es profecía. Y ahora Jesús va a empezar a hablar de cómo tenemos que comportarnos en este tiempo, cómo tiene que ser el comportamiento, pero no lo va a hablar en forma profética. Hay 2 profecías, pero lo va a decir en 7 parábolas. Y eso es lo que vamos a tratar de ver, si Dios lo permite más adelante.